Hoy haremos un circuito que puede llenar agua en un tanque de forma automática. Si has visto mi anterior video, habíamos construido un circuito que podía medir el nivel de llenado de agua, pero ese llenado era de forma manual. Hoy usaremos esta mini bomba de agua, que es un simple motor eléctrico de corriente directa que vienen con hélices para expulsar agua. Sus datos técnicos son muy interesantes. Por ejemplo, puede sumergirse el motor directamente en el agua. Puede funcionar usando entre los 3 y 6 voltios. Por ejemplo, puede usar 4 pilas para hacerlo trabajar. Le preparamos un circuito de arranque muy básico con un simple interruptor de 2 pines o 2 posiciones on-off. Presionas el interruptor e inmediatamente veremos que sí empieza a bombear el agua. Por este lado entraría el agua y por aquí se expulsaría. También nos dice que puede transportar 2 litros por minuto. Entonces en este recipiente que usaremos, pues obviamente lo hará en menos de ese tiempo. Lo único malo es que no viene incluido su manguera para transportar el agua. Les recomiendo buscar en alguna ferretería que tenga esa medida del orificio de salida de la mini bomba. Si entra bien ajustado, será mucho mejor. Entonces probamos en los recipientes y pues sí transporta el agua y lo llena algo rápido. Lo que no nos dice es el consumo en amperios que necesita para funcionar la mini bomba. Pero esto lo podemos averiguar rápido usando el multímetro. Lo puedes conectar en serie del circuito cerca de la carga. Y pues sí tiene este consumo de 1000 amperios la mini bomba. Si lo pones dentro del agua puede que se eleve un poco más el consumo. Pero está en este rango en 1000 amperios la mini bomba. Bien, voy a usar este buffer inversor ULN2803, ya que tiene esta capacidad de carga en cada salida. Y con un pulsador, pues ya lo estaría controlando electrónicamente la mini bomba. Ahora tengo que eliminar este pulsador que lo hace manual, porque necesito que este circuito lo llene de agua automáticamente. Voy a utilizar una compuerta lógica NAND que es una multiplicadora inversora. Lo interesante de esta compuerta es que la salida solo se desactiva cuando sus dos entradas reciben señal positiva o los bits 1 y las demás secuencias pues activan la compuerta. Entonces usaré esa compuerta para controlar el buffer de la mini bomba. Una entrada positivo con esta resistencia y otra en negativo con otra resistencia. Esto me permitirá activar la compuerta y así posteriormente activar el buffer que está conectado con el motor de la mini bomba. La batería obviamente de 6 voltios y le añadimos un interruptor para controlar el encendido del circuito lógico. Y verás que el motor funciona directamente gracias a esa secuencia en las entradas de la compuerta NAND. Para apagarlo solo necesitamos conectar a positivo esa entrada que está recibiendo negativo con esa resistencia. Y sí funciona. Con esa secuencia podemos apagar automáticamente el motor. Usamos dos cables largos, uno en la entrada de la compuerta lógica y la otra en la corriente positiva. Lo colocas dentro del recipiente vacío, el más largo hasta el fondo y el más corto para detectar el nivel máximo. Posicionamos bien la manguera en la mini bomba, que por cierto lo corté para más comodidad. Lo encendemos y esperamos a que se llene. Y sí, se detuvo a ese nivel, llenando automáticamente el recipiente. Este efecto que ven que baja y sube el nivel del agua es debido a la presión del agua en la manguera. Para corregirlo solo manténgalo distanciado de la manguera del llenado de agua y va a funcionar. Vamos a añadirle un indicador para poder ver el nivel de agua que esté llenando. Lo voy a hacer usando esta compuerta multiplicadora AND con este TTL 7408. Y es que si unimos sus dos entradas de la compuerta se vuelve como un buffer normal.
Su salida será igual que su entrada. Entonces tenemos 4 compuertas con este TTL, así que serán 4 indicadores de nivel. Y ya que tenemos los buffer inversores de potencia, los usaremos para encender 4 diodos LEDs, un LED por cada buffer. Ahora bien, las entradas de las compuertas debemos colocarle resistencias de alta impedancia o valor en ohmios a negativo mínimo desde 1 megaohmio para poder detectar el flujo de corriente eléctrica en el agua. Si han visto en mi anterior video, tuve ese problema a la hora de detectar el agua. Y las compuertas lógicas TTL que estamos usando solo necesitan desde los 1 mA para activarse y el voltaje no es un problema. Por eso coloco una resistencia de alto valor óhmico para que exista menos corriente negativa obstruyendo la corriente positiva que circulará por el agua. Volvemos a usar este cable flex de 8 niveles que hicimos anteriormente, pero solo usaremos para medir 4 niveles, un cable en cada compuerta lógica. Ahora se debe vincular entre esta primera compuerta AND con la compuerta NAND conectado al buffer de la minibomba. Así, cuando se encienda este LED, desactivará esa compuerta NAND apagando la minibomba de agua cuando llegue a ese nivel indicador. Y eso es todo, lo acomodas, lo pones en marcha este circuito y está funcionando bastante bien. Solo que genera un poco de ruido en los LEDs, pero eso es por el arranque del motor de la minibomba. Y bueno, también porque uso TTLs. Podrían usar los modelos HC para trabajar esos voltajes superiores a los 5 voltios. Yo los uso solo por experimentar y pues según su hoja de datos datasheet, también trabajan con esos voltajes. También podríamos dividir el circuito en 2 etapas, control y potencia con este regulador de voltaje de 5 voltios. Y así podríamos reducir ese ruido eléctrico en el circuito. En todo caso, dejaré que ustedes lo experimenten, para eso son estos videos. Dime qué te pareció este experimento, ¿te fue útil? ¿Aprendiste algo? Por favor apóyalo y déjame saberlo en la caja de los comentarios, que siempre me hago tiempo para responderlos. Te lo ha explicado Androbog y nos volveremos a ver en otro experimento.